Esa, Queen. ¡Ay, Vivaldi! Mozart, qué maravilla. Bach es impresionante. Piazzolla. Me encanta Falú. Glenn Miller, enorme. ¡Ay, Luciano hermoso! Gardel, único. Pero a vos te gusta todo. Por eso hacemos Magazine de arte. Todos sabemos, y si a alguno le queda duda, pruébelo, cantar hace bien en lo físico y en lo emocional. Pero hoy me voy a dedicar a comentarles sobre el canto coral, porque ahí se suma la maravilla de cantar en conjunto, la parte social, el encuentro, el sentirse importante, porque uno cuando toma compromiso de asistir a un coro no debe faltar, porque si los otros trabajaron un montón, cuando yo llego sin saber la obra, puedo, digamos, deteriorar lo que se trabajó. Entonces uno se siente importante, cada uno es importante. Se dice también, hay un montón de artículos para eso, busquen, que reactiva y aumenta el nivel de algunas hormonas que son aquellas que te hacen sentir bien, que producen bienestar, como los del hacer ejercicio físico o deporte. Entonces mejora nuestro ánimo, nuestro sistema de defensas. Bueno, toda esa parte la pueden investigar. Y yo quería decir que tiene su encanto no solo hacerse amigos, el post-concierto, esa cervecita con la pizza después del concierto, comentando todo lo que pasó, ese animarse antes de entrar al escenario, ese afrontar el momento, ¿no?, de estar frente al público, y a veces en un encuentro coral disfrutar, aunque el otro coro que viene a lo mejor tiene más nivel. Hay diferentes niveles de coros, hay muchos en los que uno puede acercarse y aprende allí música, no necesita tener experiencia ni una gran voz, porque allí se trabaja la voz, entonces se descubre uno cantando, hay diversidad de repertorios. Es una experiencia fantástica, musicalmente forma el oído. Ni les cuento lo interesante que es, por ejemplo, hacer una segunda voz cuando la obra es a 4 voces, cómo desarrolla el oído, la afinación. Y me voy a quedar con una frase que escuché a un director coral que en ese momento dirigía el coro de la escuela secundaria, a la institución donde yo trabajaba, y donde en los conciertos de fin de año se armaba una orquesta con los maestros de instrumento, y cuando los presentaba, una vez dijo algo que siempre me quedó. En el momento que yo estoy emitiendo una nota, estoy en tiempo presente, porque mi atención está en la marca del director, en su batuta o en sus manos. Los directores de coro usan más las manos, en la nota que tengo que fabricar primero en el cerebro y después emitirla, en empastar con mi cuerda en las entradas. Así que cada nota, cada compás es un momento presente,
que no me deja lugar en la cabeza ni a lo que pasó ni a lo que viene. En todo caso, hago bien esto para preparar lo que sigue, que es la nota que sigue. Y tendría una similitud con la meditación. Y encima una meditación colectiva. Así que me quedo con esto. Y ahora Cifrino les va a decir por qué hoy les hablo tanto de los coros. Nuestro invitado de hoy, Eduardo Vallejo, es el creador de la Cantoría Lugano. Cantoría Lugano nació en el barrio homónimo aquí en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en 1972. Y tiene una trayectoria muy rica. Voy a repasarla, a leerla brevemente. Algunos los ítems más importantes, obviamente. Fue invitada por la Asociación Internacional Amigos de la Música Sacra y realizó una gira por las ciudades de Verona, Asís, Roma y Vaticano. En esa oportunidad participó de la misa solemne en la Basílica de San Pedro y ofreció, entre otros, un concierto en la iglesia San Ignacio de Roma, realizando en esta ocasión el estreno europeo de la misa de Corpus Christi del maestro Antonio Russo junto a la Orquesta Roma Sinfonia de Italia. Gracias a esto fue invitado al Carnegie Hall en Manhattan y también presentó un concierto en el Consulado Argentino en Nueva York, presentando obviamente a la música vocal de nuestro país. En octubre del 2013, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la declaró de interés cultural a las actividades del coro, ¿no? Y se ha presentado 3 veces en la Sala Mayor del Teatro Colón, siendo la primera en la final del Concurso Nacional de Coros, obteniendo el segundo premio nacional en el año 1982. Y la segunda en la clausura del primer Festival Internacional de Coros de Buenos Aires 2003 y en el ciclo 2015 de intérpretes argentinos. El maestro Eduardo Vallejo nació en 1951 y es licenciado en psicología, además, muy interesante, y egresado de la Universidad de Buenos Aires, Estudió piano, teoría y solfeo para luego perfeccionarse con prestigiosos maestros en armonía y composición y dirección coral. Fue profesor de dirección coral en el Conservatorio Manuel de Falla y en el Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo. Quiero señalar que todo lo que vamos a escuchar son arreglos del maestro Vallejo, ¿no? Así que, Eduardo Vallejo, va a ser un placer charlar con vos y que nos cuentes. Bienvenido a Magazine de Arte. Verdeada, yerba mate de producción familiar, cosechada en Oberá, provincia de Misiones. Sus 2 años de estacionamiento y secado natural, sin agrotóxicos, conforman un sabor con cuerpo, sin irritar el estómago, y rinde muchos mates por su bajo contenido de polvo. Comunicate al 15 6 206 36 31 para que llegue a tu puerta. Llama, probala y contame. Este fin de semana, lasaña de ricota jamón espinaca con ragú de carne, 300 pesos por porción. También nuestras tablas de fiambres. Llámanos al 15 50 60 8667, 15 50 8667, JL Catering.
Hola María, hola Sigfrido, hola a toda la gente de Magazine de Arte. Muchísimas gracias por esta entrevista en nombre mío y en nombre de Cantoría Lugano. Estoy a disposición de ustedes por cualquier pregunta que quieran hacer. Eduardo, si tuvieras que mencionar gente que te influyó, mentores o sencillamente por conocerlos o escucharlos, ¿en quiénes pensarías? Bueno, mi influencia fundamental estuvo basada en el ámbito familiar. Fui muy incentivado cuando era chico. Tenía ciertas condiciones que mis padres y mis hermanos, yo soy el menor de 6 hermanos, entonces era el más chico. Y bueno, entonces cualquier cosa que uno hace más o menos bien, enseguida lo incentivan. Y por el lado de la música siempre me fue bastante bien. Y también el entorno familiar de la familia de mi madre.
Ella es italiana, mis abuelos también son italianos, y mis tíos, junto con mis primos, nos juntábamos en las fiestas familiares, y la música y sobre todo el canto estaba muy presente. Y bueno, ahí siempre tuve un papel bastante destacado, y yo les diría que eso me marcó un poquitito el camino de cómo siguió mi vida musical, porque estaba muy estimulado por ellos fundamentalmente. Pero debo reconocer que hay hitos digamos, en mi vida que me fueron, digamos, marcando la influencia, digamos. Por ejemplo, mi hermana era concertista, y yo cuando jugaba en el patio la escuchaba ella tocando el piano durante todo el día, y eso estaba. Y ahí mi hermano era un amante de la ópera, y me acuerdo que él se plantaba frente al aparato y se ponía a dirigir como si fuera el director. Entonces, todas esas cosas también desde muy chico las fui como absorbiendo y las fui integrando a mi vida. Así que soy una especie de síntesis de lo que fue mi familia en ese sentido. Hay dos personas fundamentales que yo calculo como músicos importantes que hicieron, digamos, un cambio en mí. El primero fue Enrique Albano, un gran músico argentino, compositor, que tuve la suerte de tenerlo como profesor de música cuando yo estaba en primero y segundo año en una escuela religiosa, salesiana, de Santa Catalina. Y él, digamos, me introdujo de alguna manera en la música antigua. Él era un amante de la música antigua, y para mí, un adolescente que le gustaba la música, pero ni idea de todo eso, produjo en mí se despertó en mí una gran pasión por ella, al punto que mi tío, que viajaba a Italia habitualmente, porque él era sacerdote, después fue obispo de Luján y de Mercedes, Monseñor Tomé, el hermano de mi madre, constantemente nos decía, bueno, ¿qué quieren que les traiga? Y yo les pedía discos de música antigua. Entonces yo conozco la música antigua desde los 14, 15 años, y es un mundo del cual quedé atrapado por siempre. Y otro que influyó muchísimo ya a posteriori, después de haber hecho estudios particulares de piano, de teoría y de armonización, otro fue el maestro Carlos López Pucho. Yo lo considero a él como mi maestro de dirección coral, porque, bueno, pasó una cosa muy linda, una anécdota muy linda. Un día recibo un llamado por teléfono, era López Pucho, y me pedía que dirigiera un coro que él iba a dejar. A mí me conoció en un concierto donde vio a Cantoría Lugano interpretar una serie de canciones, y bueno, me eligió a mí como director. Era el coro de la Escuela de Expresión Musical, que él se apartaba, y yo pasé a dirigirlo durante 4 años más o menos. Bueno, con él seguí estudiando, y él un poco me metió dentro de toda la magia que tiene la música coral, y toda esa magia que él mismo tiene, porque yo iba a sus clases con mucho gusto, y nos hicimos muy amigos, y estuve en su época del estudio, antes del coro de cámara que él tenía, 9 de cámara, y después del estudio coral, y toda esa sabiduría la fui como captando, y yo lo considero a él quizá mi maestro de dirección coral más importante. He tenido también otros muy importantes, Juan Schultes, Guillermo Gretzer, en armonía me enseñó muchísimo. Pero creo que Enrique Albano y Carlos López Pucho son mis hitos musicales más importantes. Cantoría Lugano ha sido fundada en 1972 por el actual director, que sos vos, Eduardo, y te pregunto, ¿cómo se logra tantos años de camino recorrido junto a una agrupación sin que se produzca algún desgaste en la relación, a pesar de que los integrantes vayan cambiando? Desde vos, ¿cómo se mantiene a lo largo del tiempo ese empuje, esas ganas de trabajar? He visto, o se ven muchos coros por los que pasan muchos directores, y qué fantástico, ¿no? Esta especie de vida junto a ellos. Contanos. Bueno, tengo que decir que Cantoría es un hijo más. Yo tengo 3 hijos, Daniel, Alejandro, Sebastián, mi esposa Liliana, y Cantoría Lugano,
que es mi hijo mayor en realidad, porque lo tuve mucho antes de mi primer hijo. Y como tal lo quiero, la quiero la cantoría entrañablemente. Y he luchado todos los años por mantenerla vigente. He tenido, por suerte, gente que me ha rodeado y que me ha dado mucha fuerza en momentos donde uno por ahí flaquea un poquitito, y yo he puesto también un poco más de la fuerza necesaria cuando el grupo por ahí se pinchaba un poco, y así nos fuimos dando impulso mutuamente y no hemos dejado un solo año de tener vigencia, es decir, hemos actuado todos los años del 72 hasta la fecha. Por suerte, la cantoría, digamos, es, como ya dije, es un poco mi propia hija, digamos, ¿no? Pero en el transcurso de estos 50 años ha habido ha pasado muchísima gente por el coro y el coro ha atravesado distintas etapas, digamos, ¿no? Quiero decir que no todo fue color de rosas. En algún momento el grupo no se sintió cómodo con el trabajo que yo planteaba y se retiraban. Alguna vez se iban 1 o 2 y otras veces se iban un montón. Pero generalmente cuando la gente se retiraba del coro por algún motivo era porque yo proponía algo que era superador. Y porque yo me planteé siempre un pasito más adelante, cada vez un poco más, cada vez un poco más, cada vez un poco más. Y había como gente que se iba como quedando y no podía seguir el ritmo de crecimiento del coro. De alguna manera yo trataba de formarlos o de ir sosteniéndolos, pero nunca quise quedarme con el nivel del grupo. Siempre quise superarme. No tanto por una cosa de tener que cambiar porque sí, sino porque eso provocaba en mí un crecimiento. Me hacía trabajar con obras que me comprometían mucho más musicalmente y me exigían a otro nivel. Entonces eso provocaba que había gente que no podía seguir y obviamente se tenía que ir corriendo del lugar. Muchas veces también la gente, o porque se trasladaba a otro lugar, o porque no le quedaba bien dónde eran los lugares de ensayo, o porque de repente se iba a otro coro, porque eso también pasaba, o por distintos motivos se iban, porque en los coros vocacionales generalmente pasa esto, hay mucha variación, aunque Cantoría ha tenido siempre un coro bastante estable, pero ha habido variación, obviamente. Con respecto a las etapas que fue cumpliendo Cantoría Lugano, yo diría que hubo una primera etapa amateur, que yo las sitúo entre el 1972 y 1980, por ahí más o menos. Nosotros en el 81 hicimos un concierto en el Auditorio Belgrano, me acuerdo, que también fue muy importante. Fue la familia, pero fue muy importante. Fue más gente, obviamente, ¿no? Todavía no éramos conocidos, pero ese concierto tuve la oportunidad de dirigir por primera vez una orquesta y para mí eso significó un gran incentivo para perfeccionarme, seguir trabajando musicalmente con distintos maestros y perfeccionarme no solamente en dirección coral, sino también en dirección orquestal. Y a partir de ahí, 1981-1982, que es el concurso, empieza una etapa de gran coro. Y de gran coro es que había una gran afluencia, Cantoría era más conocido, y al tener mayor cantidad de gente pude hacer obras de mayor envergadura. Y vino una etapa muy prolífica de conciertos de música sinfónico-coral. Hicimos obras de Bach, cantamos Una de las Pasiones de Bach, cantamos la Misa en Si menor, cantamos el Mesías de Händel, cantamos 2 o 3 misas de Schubert, cantamos, Gloria de Vivaldi, obviamente, que es una de las primeras que hicimos. Hicimos obras de Charpentier. En este momento no las tengo muy presentes, pero les puedo asegurar que fue una época muy, muy prolífica.
tuvimos la oportunidad de trabajar con gente del Teatro Colón y pudimos hacer con los alumnos de canto del teatro una especie de sociedad donde poníamos el coro de las obras antiguas que que los cantantes estrenaban y bueno, hemos actuado 4 veces en la sala, en el Salón Dorado del Teatro Colón, siendo el coro de los alumnos que egresaban del instituto y tuvimos oportunidad de hacer música de cámara, óperas de cámara antiguas, y fue una época también muy linda. Es decir, toda esta segunda época, podríamos decir, la sinfónica, fue una época donde tuvimos una variedad de conciertos, porque nunca dejamos la música de cámara. Quiero mencionar que la profesora de ese ciclo de música que hicimos en el Salón Dorado del Teatro Colón era Susana Frangi, que era la maestra de esos egresados, porque era la hora de egresado de esos cantantes del instituto, y bueno, hemos actuado 4 veces haciendo óperas antiguas. Y yo diría que a partir de más o menos ubiquémonos, 2008, 2009, por ahí, pasamos a una etapa un poquitito más adulta. Esto significó todavía una exigencia mayor para los cantantes, y ahí pusimos, siempre Cantoría tuvo cantantes aficionados y algunos cantantes que tenían formación de musical, sea instrumental o de canto, pero no era exigible, digamos. En cambio, a partir de esta época que les estoy diciendo, 2008-2009, exigí que la gente fuera cantante o que tuviera, digamos, formación musical. Y eso nos permitió abordar otros géneros y abordarlos con mayor rapidez, digamos, ¿no? Porque hay gente que al leer música venían con la partitura sabida, y algunos que no estudiaban tanto venían y leían en el lugar de ensayo, y estaba bien igual. Bueno, no estaba tan bien porque yo me enojaba un poco, pero suplían con su lectura el no estudio, digamos. Y esta última etapa, que estamos con cantantes que en la mayoría son formados vocalmente, y los que no son cantantes vienen del lado de los instrumentos, o son instrumentistas que leen muy bien música, y me permite en este momento tener, digamos, acceder rápidamente a un repertorio que es un poquitito más complicado, y es otra de las etapas que me estoy planteando en esta época, de abordar algún repertorio que anteriormente no lo podía hacer. Así es que estas son más o menos las etapas que fui viviendo con Cantoría.
Eduardo, ¿cómo fue tu infancia? ¿Tus padres eran músicos? ¿Cómo fue ese entorno familiar, el entorno del colegio? Contanos un poquito. Mi entorno familiar, como ya les dije, era gente que le gustaba mucho el canto, la música. Pero tengo que reconocer que hubo un factor fundamental que después influyó también para mi creación de Cantoría Lugano, que fue el ámbito de la parroquia donde yo me movía, que era el ámbito de la parroquia del Niño Jesús, que tenía al lado un colegio al cual yo fui como alumno de escuela primaria. Y en ese colegio, bueno, también estaba muy incentivado por las maestras, sobre todo la maestra de música, que siempre está en los actos. Yo hacía alguna cosa, cantaba o tocaba guitarra o tocaba el bombo. Es decir, me movía muy bien en todas esas cosas que puede hacer un chico, digamos, en ese momento. Y mis padres no fueron músicos. Mi padre era una persona que tenía apenas instrucción primaria, pero era un gran lector y un gran amante de la música, sobre todo del folclore y el tango, pero más el folclore. Y mi madre no, mi madre era más amante de todo tipo de música, sobre todo la lírica, por ser italiana, supongo, pero también amaba todo lo que fuera música. Y mi gusto por la música, sobre todo la música folclórica que se generó en ese momento, estuvo dado por algo que pasaba en aquella época, eran los asaltos. Pero ojo que no se trata de ningún ilícito. Los asaltos era gente que caía en una casa y llevaban comida, bebida y se hacía música. En mi casa, que era una casa muy grande y con muchos hermanos, era la que albergaba a toda esa gente joven que quería ir. Y entonces yo era chico, pero estaba ahí y cantaban y tocaban y llegaban. Era la gran diversión de los fines de semana y, por supuesto, aunque no participaba tan activamente porque yo era el más chico, pero obviamente en el oído iban entrando todas las músicas y creo que puedo cantar todas las canciones que se cantaban en ese momento, aún aquellas que hace más de 40 años que no escucho y es el día de hoy que me las acuerdo como si las hubiera aprendido ayer. Ese es el ámbito familiar y el entorno que yo tuve como, digamos, fermento del ser musical que soy. El colegio, la parroquia y mi familia, como ya les dije anteriormente. En estos años han viajado, han compartido festivales, han ganado premios, han sido destacados de interés cultural. Y en esos viajes, que debe ser tan lindo viajar así en grupo, contanos de las diferentes salas, las sensaciones que tuvieron, sonoras, cómo se sintieron en estos escenarios. Por ejemplo, donde han cantado en Roma, en el Carnegie Hall, le contamos a la gente que es en Manhattan, una sala muy prestigiosa, bueno, y en la sala grande del Teatro Colón. Contanos esa experiencia de cantar en esos escenarios. Bueno, también guardo muy lindos recuerdos de los lugares donde hemos cantado. La mayoría los he mencionado en las preguntas anteriores. Haciendo un resumen, yo diría que cantar en el Teatro Colón es una experiencia que yo se la recomiendo a cantar o a hacer música en el Teatro Colón. Sepan ustedes que es uno de los teatros más reconocidos a nivel mundial por su sonoridad, por su acústica. Y cuando uno está parado en el escenario, y sobre todo cuando me daba vuelta a saludar después de los conciertos, les puedo asegurar que hay que estar bien armado para ese momento. Así es que los 4 conciertos que hicimos en el Teatro Colón para mí fueron importantísimos. La experiencia del Vaticano tiene una connotación un poco mística para mí, porque es el Vaticano, es un lugar al cual uno va a visitarlo y es la meca del cristianismo y yo estaba ahí dirigiendo un coro, imagínense. El Carnegie Hall es una de las salas de teatro reconocidos a nivel internacional, también bellísima, una belleza ese salón, es un auditorio inmenso, y ahí fue la imponencia de cantar con una masa coral tan grande, fue espectacular, con una orquesta
a pleno, con una sonoridad espectacular, con la presencia del autor de la obra, Carl Jenkins, y realmente el ámbito, todo lo que fue ese concierto, la preparación, los ensayos, el contacto con las delegaciones del exterior y sobre todo el contacto con el director, Jonathan Griffith, que establecimos una muy linda relación, fue una experiencia espectacular. Y después, yo no quiero dejar de mencionar lugares que nosotros habitualmente cantamos muchas veces. Por ejemplo, un lugar que a mí me fascina y que hemos hecho más de 10 conciertos, seguro, más de 10 conciertos, que es la Catedral de San Isidro. La Catedral de San Isidro tiene una acústica muy particular y tiene un público también muy avesado en escuchar coros, y los conciertos que hemos hecho ahí fueron espectaculares. Una de las obras que más cantamos ahí, que me olvidé de mencionar con anterioridad y que le hicimos por lo menos 4 veces, es el Requiem, la misa de Requiem de Mozart, que es una belleza y que Cantoría la ha cantado muchas veces. Por lo menos ahí la hemos cantado por lo menos 3 veces. Y también la Catedral de Buenos Aires es un ámbito inmenso y que hay que llenarlo con música, pero es sobrecogedor también cantar en ese ámbito, porque bueno, es la catedral más importante que tenemos acá en Buenos Aires y es una experiencia lindísima. Y un concierto que, si bien un lugar bastante chico, pero muy lindo, muy bien adornado, muy bien iluminado, que es la Legislatura porteña, pero la significación que tuvo ese concierto para nosotros fue muy grande, porque la legislatura nos reconoció como personajes destacados de la cultura en Buenos Aires. Y bueno, ese concierto, donde hicimos también un repertorio bastante variado y hicimos mucha música argentina también, fue un concierto, un lugar muy lindo. Acústicamente bastante bueno también. En la legislatura cantamos 3 veces, pero ese último concierto que hicimos por el premio que nos dieron fue realmente un concierto de una gran significación. Bueno, esto es un poco el resumen de los lugares. Hemos actuado en muchísimas iglesias, prácticamente las iglesias de Buenos Aires, casi todas hemos cantado en algún momento, en algún concierto, o en algún casamiento, porque en alguna época también cantábamos en casamientos, o en eventos así religiosos que nos invitaban a cantar. Pero, digamos, esos lugares donde les dije recién son los que más me quedan en el recuerdo y han sido más emotivos. Ya hace mucho tiempo, 1972, que comenzaste la cantoría en el barrio de Lugano, que seguramente se podría hablar en aquellos momentos de la barriada de Lugano, ¿no? ¿Cómo era Lugano en aquel momento? ¿Cómo fue que empezó? ¿Eran gente del barrio? ¿Fue gente de otro lado que iba? ¿Cómo fueron esos comienzos? Los comienzos de Cantoría Lugano fueron realmente los comienzos como si fueran de un barrio. Realmente era un barrio, si bien Lugano es capital federal, pero está al sur de Capital Federal, y realmente estábamos bastante aislados de todo lo que fuera el centro y los grandes centros musicales. Entonces todo se desarrolló en el ámbito alrededor de donde se creó Cantoría Lugano, que es en la parroquia del Niño Jesús de Lugano, que es esta misma parroquia que yo les mencioné anteriormente. Estábamos en un grupo musical y que acompañaba las misas de la parroquia, y un día que cantábamos a una voz, y digo, bueno, ¿por qué no hacemos algunas voces? Entonces me pongo adelante, porque era un poco el que más entendía del tema, y empecé a hacer algún arreglo para las voces, y fuimos cantando en algunas misas, íbamos arreglando 1 o 2 canciones a 2 voces, y bueno, llegó un momento de una misa importante, la misa de Gloria, el de Gloria de Resurrección, que es una festividad muy importante, quizá la más importante de la iglesia, y para eso nos preparamos bastante tiempo, y en esa misa yo preparé todo el repertorio coral.
entonces hice los arreglos de todas las canciones que cantamos y todas las cantamos a 2 y hasta 3 voces. Y bueno, y cuando terminó la misa, ahí pasó algo fundamental. La gente, en vez de retirarse cuando se va el celebrante de la misa, se vino toda hacia adelante donde estaba el coro en un apartado que tiene ahí la parroquia, pero dentro del templo, por supuesto, y escuchó la última canción y al final vinieron aplausos. Fue una sorpresa para todos porque nosotros no estábamos actuando, era simplemente el acompañamiento. Esto nos catapultó a seguir trabajando de esta manera. Digo, bueno, miren chicos, me parece que esto funciona. Y me siguieron y empezamos a hacer, llamamos a gente que estaba especializada en canto, nos dio clases de respiración, de canto, yo hacía los arreglos. Ya para ese entonces yo tenía algunas nociones de música, aunque las primeras le pedí a mi hermana que me ayudara, la que me enseñó piano, para escribir mis primeros arreglos, pero después ya con los conocimientos que fui adquiriendo me las fui arreglando y yo les diría que este fue un poco el comienzo de Cantoría Lugano, esa primera etapa, la primera etapa del barrio, digamos, ¿no? Donde cantaban solamente mis amigos, que muchos eran los que habían estado conmigo en los grupos de la parroquia, pero también cantaban conmigo los exalumnos de ese mismo colegio. Así es que fue una cosa totalmente barrial, no teníamos contacto con el gran público para nada, y los primeros conciertos eran todos en el barrio, festividades de Lugano o de la parroquia o en la biblioteca del lugar, pero todo era muy zonal yo diría que eso fue durante 2 o 3 años, hasta que empezamos a hacer algunos conciertos y en uno de esos conciertos que organicé justamente en Lugano fue cuando conocí a López Pucho en su coro, y ahí fue cuando él nos conoció a nosotros y fue que él me llamó para dirigir su coro. Esto, digamos, las primeras épocas no había prácticamente conciertos en el centro, esos fueron los primeros 2 o 3 años, hasta que después sí ya salimos un poco más a cantar en distintos lugares. En aquella época se había hecho la coordinadora intercoral, que era un grupo de directores de coro y gente amiga de los coros que empezaban a agruparse por primera vez, estamos hablando del 73, 74, que estaban empezando a hacer actividades grupales, y en ese entonces nos reuníamos una vez por mes o una vez cada 15 días y programábamos conciertos y nos empezábamos a juntar. Es la primera actividad de juntarse en los coros. Ahora existen varias agrupaciones de coros en general, la DICORA que reúne a los directores y a los mejores coros del país, y hay otras agrupaciones que tienen mucha presencia en internet, como la Red Coral Argentina. Hay varias, por suerte estamos bastante bien organizados en ese sentido y se ha progresado muchísimo, pero en aquella época era todo bastante rudimentario, pero hacíamos lo que podíamos y por suerte se sentó las bases para lo que es hoy la música coral en Buenos Aires. Tienen un amplio y vasto repertorio que abarca diferentes periodos, así como obras más contemporáneas, como cuando han estrenado La Misa del Maestro Russo. ¿Cómo abordan el estudio de las obras? Contanos la rutina, cómo se adaptan a esos diferentes periodos, cómo preparan la voz, cómo es una rutina en los ensayos. Y bueno, contarle a la gente cómo se prepara una obra. Bueno, debo decirte que no existe una sola forma de abordar los distintos repertorios. Si vos vas a trabajar con Renacimiento, tenés que hacer todo un trabajo primero de sensibilizar el oído a la afinación que se llama la afinación natural. Si vos querés, hay algo que se llama afinación natural y hay algo que se llama afinación temperada. No quiero meterme demasiado en esos temas en este momento, pero son distintos, se afinan distintos.
los intervalos no son exactamente iguales. Y si vos querés cantar una obra del Renacimiento o antigua con una afinación temperada, que es contemporánea, el concepto de temperamento apareció en la época barroca. Uno de los mentores del temperamento fue Bach, como cuando hizo su gran obra El clave bien temperado. Pero sin meterme demasiado en el tema, debo decir que toda la música anterior, el concepto de armonía y el concepto de melodía se desarrolla en intervalos que tienen determinado tipo de diferencias con respecto a la música temperada. Y todo eso que nosotros no lo tenemos incorporado naturalmente, por un lado porque no tenemos tanta cultura de cantar música del Renacimiento, y por otro lado porque en realidad tenés que ser un poco especialista en el tema. Entonces, como no trabajamos solamente la música del Renacimiento, entonces previamente hay que hacer toda una sensibilización del oído del cantante como para que se metan en ese ámbito sonoro. Y después, por supuesto, con las características de cada, digamos, de cada obra, ¿no? Cada obra tiene una ambientación distinta y una forma de destacar los momentos importantes de cada obra distinta. No es lo mismo una obra barroca que una obra del Renacimiento, que una obra clásica y una obra contemporánea, ni siquiera una obra moderna. Entonces, cada periodo tiene su jeite, por decirlo de alguna manera, y hay que meterse en eso y primero conocerlo un poco como para después ir y volcarlo en la obra. Entonces, el proceso de aprendizaje de las obras es totalmente distinto, depende de qué obra. Nosotros yo hablé poco del repertorio de cantoría, que, bueno, abarca todo tipo de repertorio, pero una época muy importante de cantoría lo representa la música folclórica argentina y los tangos también, que son arreglos que yo preparé desde hace bastante tiempo atrás y que nos han dado muchas satisfacciones con mucho público. Y para preparar ese tipo de obras tenés que también meterte digamos, en una forma de decirlo, que no puede haber ningún portato, no podés acartonarte con la voz, no podés cantar, qué sé yo, Somos de mi esperanza, porque no te la cree nadie, ¿no? Tenés que hacerlo más. No hacemos la llama de mi esperanza, pero fue lo primero que me vino a la mente. Es decir, vos tenés que adecuar el canto a lo que vas a cantar. Y muchos cantantes, sobre todo en esta última época, que vienen del palo de la música clásica, están con yo no diría vicios, sino con las cosas adquiridas como para cantar ese tipo de repertorio. Y entonces te cuesta, o nos cuesta a todos, que se metan en una onda como un poquito más popular, y la voz se ablanda un poquitito, no hay tanto portato, se aclara, se hace como más infantil de alguna manera, y al público le llega mucho mejor. Yo los invito a que escuchen las versiones que hay de Cantoría Lugano, tanto en YouTube como en Spotify, y ustedes ahí van a escuchar, por ejemplo, las canciones clásicas que tienen una forma vocal determinada, y si acceden a los últimos videos que hizo Cantoría, que son de música popular, tenemos la oración del remanso, que son todos grabados en pandemia, porque de esto prácticamente no hablamos, pero en esta época de pandemia los ensayos fueron todos virtuales. Desde marzo del año pasado hicimos un solo ensayo en marzo y después todo virtual hasta el día de hoy. Entonces fueron ensayos virtuales, se mandó el repertorio y se grabó, cada uno lo grabó en su casa en base a una pista que estaba pautada para que todo el mundo coincida con los tempos, y se grabó en un video cantando esa canción. Después se compaginó y salieron estos videos que yo los invito a que escuchen, que son el ponen en YouTube, por ejemplo, Oración del Remanso, Cantoría Lugano. Ponen No te puedo olvidar, que es una samba, Cantoría Lugano, ponen. Después hicimos la Serenata a la luz de la luna, Moonlight Serenade, de Glenn Miller, que también lo hicimos. Entonces ponen Cantoría Lugano, Serenata a la luz de la luna.
Y además hicimos, bueno, hay otros temas más que ahora no me vienen a la mente. Bueno, hicimos 4 temas, y esos 4 temas, ustedes van a ver que la sonoridad del coro no tiene la fastuosidad que podría llegar a tener si uno canta una obra, qué sé yo, de Ravel o de Debussy, o si hace algo del romanticismo. No, es una cosa que es livianita, es suave, y tiene que sonar a coro popular, porque si no, no te la cree nadie, como dije antes. Entonces, el abordaje del repertorio es variado y distinto en base a cada uno de los repertorios que abordás. Así que bueno, eso es básicamente el trabajo que hacemos con los coros y con cada uno de los repertorios que abordamos.
Criadero de Caniche Toy Princess of Loire, variedad de colores, próximas camadas, septiembre-octubre. Si buscas la mejor compañía, caniches con pedigrí de la Federación Cinológica Argentina. No lo dudes, Princess of Loire, por amor a la raza. Comunicate con nosotros a nuestro email, criaderoprincessofloire@gmail.com o a nuestra página de Facebook, Criadero Princess of Loire. Este fin de semana, lasaña de ricota jamón espinaca con ragú de carne, 300 pesos por porción. También nuestras tablas de fiambres. Llámanos al 1550 60 8667, 1550 8667, JL Catering. No te olvides que tenés que darle me gusta a este video y suscribirte al canal y activar la campanita. También seguirnos en Facebook. Todo esto nos ayuda un montón. Dale. Buenos días, María, Sigfrido, oyentes. Seguí viendo películas del Russian Film Festival, del Festival de Cine Ruso, que están online hasta el 4 de julio en la plataforma Qubit. Y bueno, realmente la variedad que exhibe esta cinematografía es muy llamativa, muy bienvenida. Por eso es que hoy voy a hablar para mí de una de las mejores de las que he visto, que es la película El cazador de ballenas. ¿De qué habla El cazador de ballenas? Lyoshka Vladimir Onokhov es un adolescente chukchi. Los chukchis es una etnia que vive sobre todo en el noreste de Siberia y frente al estrecho de Bering, y se dice que son como los antepasados, ¿no?, de los pueblos originarios americanos, que justamente habrían ingresado a América a través del estrecho de Bering, cuando probablemente además era tierra firme. Entonces, retomo. Lyoshka es un adolescente chukchi que vive en un pueblo costero justamente sobre el estrecho de Bering, en la región autónoma de Chukotka, que pertenece a la Federación Rusa y que está en los confines de la Siberia Oriental. Los habitantes de este pueblo se dedican a la caza de ballenas con arpón. A partir del momento en que Lyoshka ve por un sitio de internet a una cam girl estadounidense, el chico se enamora de ella y empieza a concebir ciertos planes. Vemos que Lyoshka vive con su abuelo, pasea en moto con su amigo por la tundra, participa de las partidas de caza que son mostradas por la película con mucho realismo, y no hace él mucho más en ese poblado pobre, en un entorno absolutamente desolado, y eso que la película además transcurre en verano, ¿no? Pensemos cómo sería en invierno. Un pueblo que está aislado geográficamente y está habitado mayoritariamente por hombres. Entonces, una comunidad con un porvenir limitado, pero vemos que es solidaria, y ahí con Alaska, con la Alaska norteamericana, ahí nomás en el horizonte, a unos 80 kilómetros nomás. Tal vez los planes que empieza a incubar el enamorado Lyoshka sean una especie de quimera motivadora para que él tome ciertas decisiones. Este primer largometraje de Philip Yuryev, que también tiene un guión
de su autoría, combina admirablemente una gran variedad de registros y de géneros. La comedia, el drama naturalista, el coming of age, el retrato social, la fábula y hasta el relato de aventuras. Esta misma diversidad se aprecia en el relato cinematográfico, es decir, hay escenas prolongadas, con o sin planos fijos, hay planos secuencia, intimistas o en medio de la inmensidad desolada de la tundra que está muy bien fotografiada. Esta manera de encuadrar está alternada con series de escenas breves que irrumpen como ráfagas, sin transiciones, e introducen bruscos cambios de escenario y de ritmo, a veces muy agitados. El formato de pantalla es casi cuadrado y a veces se ensancha un poco, ¿sí? Y a esto se suma una banda sonora realmente muy, muy linda que por suerte después la busqué en Shazam y apareció. En suma, un maravilloso y conmovedor relato realmente que va del realismo naturalista a la fábula, que combina el coming of age con el retrato social, que exhibe las dosis justas de ternura y de poesía y que está a salvo de cualquier desborde sensiblero gracias a una sobriedad que recorre la película de punta a punta. Realmente muy recomendable El cazador de ballenas, Russian Film Festival por Qubit. Gracias, que tengan un buen fin de semana y nos encontramos el próximo. Bueno, ha sido un programa hermoso. Escuchar la música de Cantoría Lugano y escuchar a su director, al maestro Eduardo Vallejo, hablarnos de toda su historia personal y del coro, ha sido muy enriquecedor. Espero que ustedes lo hayan disfrutado como nosotros, lo mismo que las recomendaciones siempre esperadas de Daniel Burman. Nosotros estamos contentos de poder compartir con ustedes todo esto y bueno, se acabó lo que se daba y hasta el próximo sábado. Mi nombre, María Andrea Gasparini. El mío, Sigfrido Quirós Toñola. Y juntos hacemos Magazine de Arte.